Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Hola, hola, hola a todos los que andan por ahí viéndonos. Este es un nuevo Desbocados en Punto Radio 93.1. Es el 22º Desbocados, un programa que se desprendió de las viejas columnas que veníamos haciendo en los distintos magazines de la radio. Y que bueno, empezamos el año pasado y acá estamos chochos felices charlando con un montón de escritores y de poetas. Hoy 15 de abril, en vivo, porque veníamos grabando para poder estar con algunos escritores que no podían en este horario, pero hoy estamos finalmente saliendo en vivo y en directo y tenemos una invitadaza mientras va saliendo el sol. Es una invitada que ya anduvo por acá hace un tiempo, se llama Natalia Leiderman, nació en 1990 en Capital, escribe, traduce y hace fotos. Le gusta dormir y soñar, dice. Publicó los poemarios Animales dorándose al sol por El ojo del mármol en 2016, Estarenca por Caleta Olivia en 2019 y Densa caótica plenitud por Santos locos en 2024. Algunos de sus poemas están presentes en antologías, entre ellas Poetas Argentinas 1981-2000 del DOC 2023. Tradujo junto a Patricio Foglia una selección de poemas de Sharon Olds y los libros El pájaro rojo, El trabajo del sueño y Primitiva americana de Mary Oliver, todos por Caleta Olivia, y Cuerpo mi casa de May Swisson, no sé si lo pronuncié adecuadamente, por Bikini Ninja 2023. Forma parte de Medusa, agrupación de poetas y traductoras. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Pronuncié mal, ¿cierto? No sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo intenté. No, está bien, yo tampoco sé. Estamos May Swenson, creo. Bien. Natalia, hablamos hace 1000, todavía estabas ahí con la carrera, ya te recibiste. Me recibí. Estaba pensando cuándo nos habíamos encontrado, Ahí. cuándo habíamos hablado, creo que en la pandemia, pues. Creo que fue en pandemia, pero no había cámara, era solo, me parece, audio. Era solo voz. Sí, Era sí, solo, sí. antes de entrar en este mundo del streaming, que medio lo copiamos, medio seguimos en la radio, una forma ahí. Claro, bueno, se impuso la imagen de pronto, sí. Totalmente. Pero bueno, la voz sigue siendo como lo fundamental. Total. Natalia, estamos acá porque el año pasado Santos Locos publicó Densa caótica plenitud, que lo tengo por acá. Y bueno, en ese momento no habíamos podido hablar porque vamos, ahí, no, de este lado, no habíamos podido hablar, pero bueno, ahora pudimos ponernos en contacto con vos para que nos cuentes un poco cómo surgió este poemario después de Estarenca, que fue un poemario tremendo, que tuvo mucha repercusión. En el tiempo de su maduración, ¿cómo fue? ¿Cómo lo fuiste armando? Buenísimo. Bueno, me gusta que nombres Estarenca porque siento que Densa caótica plenitud es un libro que tiene un proceso bastante distinto, porque Estarenca, que lo retomo un poco, era un libro, un poemario que giraba sobre todo en torno a la figura de mi abuela paterna, y siento que también en el proceso creativo fue mucho más intensivo. En cambio, es un libro que surge de poemas escritos de años muy distintos, la verdad. Pensaba ahora, viste, que me decís lo de que cuando nos encontramos esa vez, cuando hablamos, y que yo lo asocio con la pandemia porque fue ahí un momento ahí para todos como de mucha intensidad, y creo que algunos poemas se estaban escribiendo ahí, pero escribí poemas de este libro hasta hace 1 año y medio, es decir, como que abarcó varios años, te diría que 5 o de 5 a 7 años, poemas que de alguna manera igual yo sentía que estaban en diálogo en relación a ciertas tensiones entre, bueno, para mí es muy difícil definir el tema de este poemario porque creo que es mucho más difuso que Estarenca, pero creo que tiene que ver con primero lo asocio con la pandemia por un descubrimiento ahí como, no sé si descubrimiento, pero sí con un asentamiento muy fuerte de la vulnerabilidad, de la fragilidad. Y tiene un epígrafe, de hecho, de Li Ching,
que es el libro de las mutaciones. Me gusta pensarlo así un poco, ¿no? Como una bitácora vital, una especie de libro de mutaciones, de movimiento y de tensión ahí entre lo erótico y lo mortífero, por decirlo de alguna manera, que para mí están siempre ahí muy, muy entrelazados, ¿no? Y bueno, creo que los poemas tienen un poco ese diálogo, ese tironeo entre tener fe y ganas de estar viva y de la belleza del mundo, y de repente una especie de desilusión, de muerte, de fragilidad, ¿no? Y también creo que una búsqueda de poder constituir en esa fragilidad también una fortaleza, porque al menos, no sé, yo pienso que una de las maneras que me gusta definir los poemas es lugares donde nos encontramos a poder darnos cuenta o pensar qué es lo humano y qué es estar vivos. Entonces, me parece que la búsqueda va por ahí. A mí cuando leía Densa, Caótica Plenitud, recordé inmediatamente la conversación que habíamos tenido, porque en ese momento una de tus preocupaciones era lo onírico, ¿no? Ay, es verdad, tenés razón. Es una entrevista que pueden encontrar en el canal de Desbocados, con más facilidad que en el canal de Punto Radio, en el canal de YouTube, pero digo, ahí estabas muy preocupada por eso, y es un hilo que va tramándose a lo largo del poemario, como una especie de lugar de hallazgo de eso que vos hablas como lo erótico, lo vital y la muerte, digamos, buscándose en esas zonas de no encuentro, ¿no? Sí, de no tiempo o de encuentro de todo. Yo creo que los sueños Claro. son... Me encanta que traigas eso porque es cierto. En esa entrevista yo decía que algo de lo que quería explorar, creo, era la cuestión de los sueños. Y yo estaba empezando, creo, en ese momento, un registro de sueños que tengo todavía, que tiene sus intermitencias y que recomiendo mucho hacer. La verdad, es un espacio de exploración fantástico. Y un montón de vida que a veces nos perdemos o no atendemos, ¿no? La vida onírica. Y creo que ese material, si bien no fue plasmado de manera directa, sí constituyó mucho mi manera como de crear y de prestar atención, ¿no? Creo que los sueños traen ahí primero comunicación con nuestros muertos, que me parece hermoso. No sé si en ese momento estaba haciendo taller con Beatriz Viñoli, que ella es una poeta, una gran poeta rosarina, que da un taller de sueños, es de escritura de sueños, ¿verdad? Que no tiene ánimos de necesariamente pasarlo a la poesía, para nada. Ella lo que dice es, buscar formas de registrar mejor, ¿no? Las formas del sueño. Prestarle atención, digamos, para tomar una... ¿no? Atención. Sí. Y después que hagamos con eso lo que queramos o que simplemente tengamos una vida un poco más intensa y atenta, creo que es también un poco la búsqueda de la poesía, me parece. Entonces creo que, los sueños ahí entraron como una forma de escuchar, de también recabar así como imágenes. También creo que en los sueños uno, se conecta, como vos decís, ¿no? Estás medio fuera del tiempo y te conectás, creo, con algo, muy fuertemente con algo de lo social, más allá de que todo el tiempo estamos conectadas, pero hay algo ahí muy fuerte que se da en el sueño de conexión con algo muchísimo más allá de una, ¿no? Tanto las personas que extrañas, como personas que no conoces, como un montón de cosas que se están dando y que ni siquiera tenés conocimiento consciente, ¿no? Entonces ahí hay algo que me parece que vale la pena escuchar. Esta voz que aparece en los poemas de este poemario también aparece más difusa que en Estarenka, ¿no? ¿Tuviste la necesidad, digo, de prestar mucha atención a cómo era esa voz, como para separarla de una voz más consciente, para decirlo más consciente de lo que decía en Estarenka, que esta que va como indagando, es como una especie de sondeo, ¿no? Como que no sabe mucho con qué se va a encontrar. Me encanta lo de sondeo, y no sé por qué la palabra sondeo también la pienso como medio al fondo del mar, ¿no? Hay algo ahí como, sí, no la pensé conscientemente, hablando de lo consciente y lo inconsciente, no fue consciente el hecho de decir quiero una voz distinta, difusa, sino que simplemente, la verdad es que al transitar, al pasar el tiempo también creo que opera de manera a veces clave en los poemarios. Este poemario, como tiene poemas de momentos muy distintos, también hay una cosa de la voz que se genera distinta a partir de la operación del tiempo y la revisión que una tiene sobre los poemas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, y que una va hablando de las mutaciones, que una va generando como mutaciones y que entonces, a mí de hecho,
te confieso, una de las cosas que me preocupaba del poemario era como, ay, no tiene identidad, ¿no? Como, o es muy disperso. Y después, hasta que asumí que la dispersión y la desintegración, que es parte de algo que pongo en el epígrafe, una figura, un hexagrama de Lichín, era parte de eso, era parte de ese recorrido. ¿Por qué voy a estar yo queriendo unificar una identidad si en definitiva de lo que estoy queriendo hablar es de algo que está roto, difuso, fragmentado, esquirlado? O sea, y ahí, bueno, cuando acepté eso dije, bueno, esto es lo que en este momento yo... pero es ir un poco también en contra de, digo, bueno, eso te pasaba en el momento de la escritura, pero digo, en el momento de la edición, la publicación, es un poco ir en contra de lo que se está normalizando de alguna manera, que es que el poemario sea como más estructurado, más conciso, con una, ¿no? Y este es todo lo contrario, es más difuso, tiene poemas muy breves, otros muy largos. Sí, no sé si va en contra, no, Bueno, no es que lo propone pensé, otra digo, cosa. Ujú. no, igual me encanta. Pero sí, a mí, mira, yo prefiero siempre, a mí, mira, algo que me pasa, por ejemplo, con los poemas, no estoy en contra, digo, de nadie que haya ganado un premio, aviso anticipadamente, pero a veces lo que pasa, por ejemplo, cuando se leen los poemarios en los concursos, es que se buscan libros súper cerrados temáticamente, como que sean perfectos, ¿no? Como que tengan esas, bueno, perfectos, digo, muy entre comillas, pero con la idea de la prolijidad. Yo la verdad que no, o sea, no puedo con eso y a mí cuando como lectora me gusta más encontrar una voz, una punción y pulsión vital que encontrar un poemario perfectamente estructurado. Entonces, bueno, fiel a también lo que me gusta y lo que me interpela leer, intenté también aceptar eso, ¿no? Como, bueno, ir por otro lado. Acá se juntaban un montón de cosas, bueno, ver cómo podía delinear un recorrido posible en ese caos, digamos. Claro, y por otro lado decís, bueno, son poemas que se fueron escribiendo a lo largo de 7 años. Dos cosas. Por un lado, tenés propios, digamos, y sola, 3 poemarios, nada más y nada menos que 3 poemarios. Y digo esto un poco, es a veces lo que conversamos, que a veces hay como una presión del mercado editorial a tener que estar todo el tiempo publicando un nuevo poemario, uno por año, o no sé, o cada 2, como para que no se olvide esa voz. Y por otro lado, vos decís, bueno, lo que pienso yo es, tiene 3 poemarios, de los cuales uno se trabajó durante 7 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ves vos en relación a...? El tema de los tiempos y la publicación. Sí. Bien, no sé si hay tanta, me lo pregunto y más en este momento que está tan difícil como todo lo que tiene que ver con la ejecución material de los libros, no sé si hay tanta presión, creo que además también en la poesía tenemos, viste como este texto que habla Borges del sur, que dice, bueno, estando acá en el sur tenemos una potencia las posibilidades son infinitas. Bueno, hay algo también en la poesía dentro de los géneros, más allá de que también en la narrativa en nuestro país no hay gran usufructo, digo, material, que hace que no nos la podamos creer tanto porque materialmente no nos da el pine. Así que, digo, no es que hay tanta presión, digo, como que vivimos en una situación en la que permanentemente estamos intentando seguir con una manija enorme y un entusiasmo enorme, porque hay que decirlo que creo, ¿no? Estamos en un país en el que hay mucha manija por la poesía, hay muchas ganas de leer y mucho entusiasmo por traducir, digo, hay una cosa preciosa ahí. Pero después, en términos del mercado, no sé si nos alcanza tanto esa... Sí, por ahí te puedo decir, ¿no? Como que sí está mucho lo de, bueno, la publicación, aunque sea por Instagram, estar todo el tiempo como mostrando, ¿no? Algo. Cosa que no haces. Creo que no tanto, ¿viste? A veces yo tengo Instagram, publico cosas, pero no es por donde me interesa tanto ir. Sí me parece que son plataformas que te sirven, pero las cosas no se terminan definiendo nunca ahí. Nada, viste que es muy relativo lo que sucede en las redes. Y me parece que está bueno el compromiso personal y colectivo, sí, con la gente que genuinamente está en esto, que es, bueno, sigamos haciendo, sigamos mejorando. Y uno sabe, ¿no? Cuáles son las propuestas que son genuinas. Igual, ¿qué te quiero decir con todo esto? No siento la presión de la publicación. Sí hay veces que decís, bueno, pasa un tiempo y una
es lindo cerrar y hacer circular un material, porque ya te da como un cierre interno distinto. Entonces, al margen de lo que es la publicación en términos del mercado, sí es lindo que algo circule. Pero sí me doy todo el tiempo que necesito, la verdad que con eso no. ¿Pusiste a dialogar distintos textos que fueron surgiendo, digamos, a lo largo de esos 7 años? ¿O también hubo un momento donde dijiste, bueno, a este poemario le falta abordarse desde este lado, intentando la escritura del poema? Está buenísima la pregunta. Mira, porque tengo un amigo que dice, ¿no? Como que me hablaba la otra vez de una especie de tabla de elementos, como de química, y dice, bueno, vos tenés que ver qué te falta. Yo no sé si no me sale hacerlo tan así, pero sí lo que hago, hablando de lo visual, yo muchas veces puse los poemas en el suelo y empezar a ver por dónde iba el recorrido. Y ese recorrido lo hice muchísimas veces. Honestamente tuvo el libro un proceso de volver a ver, grabé también muchas veces el poemario de una manera, de otra. Te cuento que me resultaba, y lo recomiendo como técnica, como método, grababa todos los poemas, me iba a caminar y los escuchaba. Y en la caminata y en la escucha me era mucho más fácil detectar a veces como qué cosas no iban, qué cosas sí. Entonces, entre lo visual y el oído, digo, porque está bueno por ahí combinar ahí sentidos y recursos, se me fue armando una posibilidad. Algún que otro poema surgió a partir de estar armando, pero no fue la mayoría. Yo ya los tenía y sabía que había obsesiones ahí muy reincidentes que dialogaban y, bueno, intenté ahí entre resonancia de palabras, de obsesiones, de ánimo, ¿no? Porque siento que es un libro que hay... Yo cuando lo releía yo pensaba, ¿dónde está la plenitud acá? Porque o sea, tiene momentos buenos pero me di cuenta que también yo encuentro mucho la belleza en la destrucción, en el deterioro, en lo que cae. Para mí también es bello poder mirar ahí. Es súper interesante porque, bueno, hay como una, también, por lo menos en los tiempos en los que vivimos, una idealización total de lo que es la plenitud, la felicidad, ¿no? Y está bueno que el poemario también ponga en cuestionamiento esa forma de ver. Pero volviendo un poco al I Ching que vos mencionás, digo, es un poemario que por un lado trabaja lo onírico y por otro lado trabaja discursos que tienen que ver con, por ejemplo, el I Ching, ¿no? ¿Por qué recurriste a eso? ¿Cómo lo vinculás? ¿Cómo venía ese juego? Porque lo explicás un poco al final del libro, pero... Sí, igual pienso que los sueños, lo onírico y el I Ching tienen bastante que ver en el sentido de que tuve unos años en que creo que a varios nos pasó, que nos abrimos mucho a los oráculos al querer leer signos, ¿no? Y el I Ching, a ver, en lo concreto en mi vida me pasó que tuve varios años, ahora ya me distancié un poco ahí de la adicción de querer oráculos permanentemente, pero tuve un momento en que lo usaba mucho como en la diaria para consultar. También viste que es una manera de leerlo el I Ching, porque no es un libro que te podés leer, bueno, voy a leer el I Ching como si te lees una novela. Entonces, una manera es tirar las monedas, te forma un hexagrama y a partir de ahí entras en distintas, justamente entradas. Y fue, bueno, eso, un elemento ahí de lectura y de uso que tuve durante varios años, entonces se integró como parte de mis lecturas, a lo mismo que los sueños, ¿no? Creo que algo que habíamos hablado, ahora que me estoy acordando en la entrevista esa que tuvimos, es que yo también decía que todo se vuelve signo, ¿no? Si uno quiere leerlo. Hay como algo de tener ganas de leer el mundo. Y bueno, nada, creo que el I Ching y los sueños entraron ahí en ese diálogo. Y por eso, nada, fue digamos, un elemento vital que ya estaba. Entonces, me pareció importante integrarlo. Además, por esto que te decía, algo que a mí me fascina y me enseñó mucho el I Ching es porque nosotros tenemos ¿no? la necesidad de rápidamente encapsular, definir un sentimiento, definir un momento en el que estamos, un estado. Y el I Ching, o sea, nunca, no es que podés abrir y que algo te toque y que sea esencialmente malo. O sea,
es parte de un movimiento, o sea, siempre se aclara que todo es parte de un movimiento, ¿no? Bueno, esta cosa del yin y el yang, no, pero todo es movimiento hacia otra cosa, ¿no? No es que es algo fijo. Entonces, es muy tranquilizador, porque te puedes entender como parte de un movimiento mayor, y eso, podés incorporar otra serenidad y otra forma de ver las cosas y la vida, ¿no? Y además hay una similitud con el lenguaje poético, ¿no? En el I Ching. Totalmente, totalmente. Bueno, está lleno, ¿no? de imágenes, o sea, para traerte los hexagramas, te trae, hay un momento que es la imagen, ¿no? Y te trae una imagen que representa ese concepto, supuestamente. Y que podés leer desde distintos lugares todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, es de esos libros como infinitos, ¿no? Inagotables. Sí. Y no podés como anclar el sentido, a eso me refiero, ¿no? Que en eso comparten con el campo de lo onírico, esa imposibilidad junto con lo poético, obviamente. Total, tienen sentidos muy abiertos, muy abiertos. Sí, eso es hermoso. Y eso, ¿no? Y permite la convivencia de los contrarios, que me parece que eso es algo que también busca la poesía, ¿no? La posibilidad de... Por eso, vos eso que traías de que estamos como con el mandato de una plenitud y una felicidad, y la verdad es que yo lo que vengo pensando mucho y con este libro es que la felicidad está armada como con un montón de otras cosas que no son necesariamente plenas ni felices, o lo que solemos asociar. Pero tienen que ver, la constituyen, o sea, no me parece que haya felicidad sin crítica, sin dolor. Me parece que eso es algo que tenemos que poder integrar, porque no existe como tal, o necesariamente nos vamos a frustrar. Igual nos vamos a frustrar. Igual siempre, claro. Natalia, además de escribir, nosotros en la otra entrevista contaste un poco tu camino hacia la escritura, con quiénes hiciste taller, quiénes fueron tus maestros. Acá, en este libro particularmente, mencionás algunos lectores. ¿Cómo elegís a esos primeros lectores que te ayudan como a tener una mirada un poco más crítica cuando estás en la elaboración de un poemario? Bien, buenísimo. Bueno, son personas a las que le tengo mucha confianza y que confío mucho en ellos y ellas como lectores. Y además que son amigos, ¿no? Y también, o sea, está la amistad, y digo es importante porque también uno a veces necesita como el contacto desde lo afectuoso, pero por suerte son amistades que tienen una mirada muy crítica y que siempre me hace crecer en las devoluciones que me dan. Entonces, básicamente eso, gente en la que confío, que valoro, en la que venimos también hace mucho tiempo en esto, ¿no? Entonces sé que amamos también la poesía, que amamos leer, que amamos hacer relaciones y que por eso también sé que me dan devoluciones auténticas. ¿Todas las devoluciones que te hacen las aceptás o hay un combate ahí de, bueno, no, acá no estoy... No, es re difícil. Bueno, yo me he vuelto un poco loca con él. De hecho, me costó mucho definir el orden de este libro. Viste que tiene prosas, o sea, les cuento tiene como poemas más en el sentido clásico con versos, y tiene algunas prosas poéticas que son como parte de una especie de diario o entradas, digamos, que tienen otra lógica, ¿no? Sí. Y esas estaban al principio todas juntas, por ejemplo. Y hubo ahí si las ponía al final, si las ponía en el medio. No todas estas, digamos. Yo tenía muchísimas más y había como... y ahí tuve muchas devoluciones, a veces encontradas. Yo era tipo, bueno, las saco. No, ponelas. No, pero separalas. O sea, realmente tuve muchas opiniones al respecto. Pero lo interesante es que todas me sirvieron para ir ahí como reequilibrando. Finalmente opté por... que una fotógrafa, Lula Bauer, me dio una cosa clave, ¿no? Porque me enseñó a pensarlo también en forma visual. Me dijo, si estaban todas juntas, había como una especie de... corte, ¿no? De corte, total como... sí, una cosa muy abrupta, que me sirvió para decir, bueno, no, hay que repartirlas por el libro. Pero todos me dieron alguito, ¿no? O sea, obvio, uno no acepta todo, como que me parece que... Y también hay que ver... digamos, a quién preguntarle, porque es verdad que uno se puede volver un poco loco con la multiplicidad. Además, publicar un libro es una cosa muy loca, porque es como finalmente
decidir un mundo posible entre Sí. todos los millones de mundos posibles que puede ser un Ujú. libro. Porque yo no siento que haya una, y menos en los poemarios, salvo que sean muy, muy estructurados, que bueno, eso es tranquilizador, por así decirte, pero la verdad es que si no, hay muchos mundos posibles de formación de un poemario. Entonces, bueno, para mí también fue aceptar como, bueno, soy mortal, quiero publicar este poemario en este momento, voy a Claro. tener que decidir una de las posibilidades. Ujú. Y para mí, realmente, lo que insisto con la mutación, no es solo porque a mí me haya interesado poner el concepto, sino que siento que, bueno, es un libro mutante. O sea, siento que está en movimiento, siento que podría tener otra forma. Además, si de algún modo se pudieran agarrar todos tus poemas, digo, también habría múltiples posibilidades, ¿no? En ese diálogo entre todos ellos. Y sí, sería enloquecedor pensarlo, nada más ya es enloquecedor, sería enloquecedor rearmar nuevos poemarios todo el tiempo. Tendrían que venir como con hojas Bueno, hay sueltas. escritores que lo han hecho, Claro. ¿viste? O sea, hay escritores que van como operando sobre su obra a medida que pasa el tiempo. Bueno, Borges, hablando de Borges, Borges claramente lo ha hecho, ha intervenido mucho como lo que había escrito. Bueno, no sé si lo haré en un futuro, pero que todo tiene un movimiento y que está abierto y que lo cerramos para tranquilizarnos, pero que está abierto es así. En un momento en el libro, en esta prosa poética, dice, estoy entusiasmada, la escritura me salva, mientras escribo no muero, en otros momentos no puedo estar segura. ¿Cómo asociás, digo, esto de la escritura, la muerte, el entusiasmo? A mí me encanta pensar esto que dice, bueno, Juan Gelman dice como que escribir es tirar contra la muerte. Y a mí me gusta eso, porque yo siento que el momento más feliz de alguien que escribe es cuando está escribiendo y cuando está sobre todo en un momento muy particular, porque también se mezcla mucho con el sufrimiento, tampoco vamos a idealizarlo. No. Pero Uno la pasa bien mal escribiendo, ¿no? bien mal, bien mal. Pero bueno, sin dudas es hermoso cuando estás ahí. Y siento que ahí estás literalmente, lo siento realmente como un tironeo, y yo siento para mí que amo escribir, y creo que para todos quienes escribimos, bueno, sentimos que el momento de la escritura es un momento en que no estamos muriendo, ¿no? O sea, o al menos, no sé, estamos en un sentido de lo vital muy, muy lleno. Y después, no sé, la vida para mí es como que se me mezcla mucho todo el tiempo, qué es estar viva, qué no, ¿viste? Pero bueno, a lo que me refiero ahí es que creo que hay algo de la escritura, como creo que, digamos, cualquier persona se puede identificar con aquello que le da como vitalidad en la vida, te sentís, bueno, que estás ahí viviendo, ¿no? Y que estás haciendo esa atracción para quedarte en el mundo y quedarte viva. Y después, no sé, todo es incertidumbre. Hay una manera también de comprender lo onírico como eso vital, digamos, en parámetros diferentes. Y entonces, si la escritura es estar viva, en el sueño se escribe. Digo, ¿te pasa que que de hecho materializás después cuando despertás y escribís los diarios, ¿no? O estas experiencias son... Pero me refiero a la escritura del poema. A ver, primero, para mí es luego lo que pasa con el sueño. Yo siento que los sueños de por sí ya son poemas, ¿no? Hay algo como que sucede que del sueño en relación a la creación poética que es muy parecido, ¿no? Bueno, esto que dicen de todos los mecanismos y recursos así de condensación, de desplazamiento, o sea, hay como una maquinaria creativa muy fuerte en el sueño que no deja asombrarme, ¿no? Eso por un lado. Después siento que, bueno, te confronta el sueño con muchas capas de creatividad posible, porque eso es, bueno, lo inmaterial, es lo más como intransmitible, digamos, del mundo, los sueños, porque es como esta cosa que viste, que te pareció maravillosa quizás o terrible, y bueno, y cuando lo empezás a transmitir ya se vuelve otra cosa, ¿no? Ya interfiere como el lenguaje, tu recuerdo, la manera en que ordenás, y también las herramientas que tenés para ordenar eso. Yo desde que hice el taller con Viñoli, por ejemplo, me permitió, a ver, porque ella, por ejemplo, decía, bueno,
¿qué luz hay? ¿En qué momento del día es? Yo, por ejemplo, nunca me había preguntado en los sueños, salvo que fuera muy manifiesto, ¿no? ¿Qué momento del día era y qué luz había? Entonces ya te incorpora otro elemento a tu relato, ¿no? Vos empezás a mirar la luz, bueno, entonces es como de repente también qué capas le vayas sumando ahí de categorías para escribir, es que también va creciendo en complejidad el relato, que es otra cosa. Entonces, no sé, siento como que es muy lindo respecto al proceso poético, porque siento que también el proceso poético viene por capas y es traducción de traducción de traducción, ¿no? Pero respecto, vos no te estaba contestando, no te estoy contestando. No, está bien, estamos sondeando porque es muy difícil. Digo, si en el sueño se escribe el poema, vos decís el sueño es un poema, es más o menos... por eso para mí es tan difícil a veces escribir poemas sobre sueños, porque te quedan... A ver, por eso, al menos a mí mi experiencia por ahora, no digo, me encantaría hacer algo igual con los sueños, pero... creo que entra más de manera indirecta, al menos por ahora. Pero después eso, siento que te traen vida, a ver, como así, no sé, vivimos y de repente estamos atentos a otras cosas. Bueno, el sueño son otras experiencias que vivimos y que son igual de, está bien, hay niveles, ¿no?, de realidad distintos, pero la verdad es que yo siento que son experiencias vitales que tenemos. De hecho, a mí me encanta pensar que si volé en un sueño, efectivamente hay una experiencia de vuelo que tengo en mi vida. Volé, ¿no? Hay algo que sucedió ahí. Por supuesto que sé diferenciar no, bueno, es un poco poner en cuestionamiento esta idea de la realidad, de la percepción de la realidad como aquello concreto en el que todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y que la física cuántica justamente ahora puso múltiples cuestionamientos, ¿no? Si la realidad al ser observada varía o las partículas en movimiento varían. Totalmente. Bueno, entonces es una manera de agujerearlo. Sí, y creo que eso tenemos como a mano, y cualquier ser humano tiene a mano una forma de acceso a eso, a otra realidad distinta, llena de posibilidades, que eso me parece como que a veces está simplemente ahí. Obvio, a veces tenemos que dormir, no queremos soñar, pero bueno, a veces sucede y creo que está llena, eso tiene una riqueza, como dice el poema de Edgar Bailey, es infinita esa riqueza abandonada que está en el sueño, ¿no? Como que a veces está bueno. Recién decías, el poema es traducción de la traducción de la traducción de la traducción. Y bueno, y casualmente traducís, ¿no? Traducís y poesía. ¿Cómo es el laburo a la hora de traducir? Que un poco se asemeja con esto que estás diciendo, bueno, el sueño, la traducción, el poema. Totalmente. Bueno, sí, realmente siento que todo es traducción de otra cosa, porque efectivamente la escritura de un poema queremos traducir otra cosa. A mí, por ejemplo, la traducción, esto de poesía, yo traduzco del inglés al español, se me hace una forma como súper vívida de entender cómo es el mecanismo de creación de un poema. Por ejemplo, siento que la traducción es una lectura como mega intensiva, y en donde permanentemente estás, bueno, calibrando y recalibrando hasta qué punto correrte, hasta qué punto... La fidelidad es muy difícil, no existe, entonces es como que toda la fidelidad es a través de un rodeo siempre en la traducción. Y siento que lo mismo pasa, porque yo los veo como procesos muy paralelos, lo mismo pasa con la escritura. Si queremos decir algo, necesariamente para poder decir más fielmente o más genuinamente, o poder tocar algo sensible en lo que queremos decir, vamos a tener que decirlo de otra forma. La manera directa va a caer en saco vacío, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la traducción, por eso siento que para mí es una gran escuela de la escritura. Y además es hermosa la tarea de estar eso en diálogo con otros poetas de una manera tan íntima, de ver cómo íntimamente hicieron el poema. Y yo, las maneras en que traduzco fueron siempre, digamos, con otra persona. Yo traduzco con mi pareja, con Patricio Foglia, poeta, y con la agrupación Medusa, que también somos ahí poetas y traductoras. Entonces siempre lo viví como algo colectivo.
Entonces es una belleza, porque es bueno desarmar ahí el poema y empezar a pensar cómo lo podemos traer a nuestra lengua de una manera que siempre lo pensamos que pueda estar vivo en esta lengua, ¿no? No que sea como archivista la cuestión, de que todo esté correspondido, sino que orgánicamente pueda funcionar en nuestra lengua. Ahí siempre va a haber nuevos sentidos que aparecen, sentidos que se pierden. Y hablando de Ahí los va, mundos porque posibles, vos decías hoy, bueno, el armado del poemario un poco me vuelve loca porque son múltiples posibilidades, ¿no? En la sí, traducción pasa algo de esto, digo, en un punto absolutamente. Es eso todo el tiempo la pérdida del multiplicado. poema que no fue, digo, en la traducción, porque Sí, sí, nunca es en lo que es en su lengua nativa, digo, ¿te peleás un poco con eso? Por más que obvio, exista el obvio. intento de acercarte. Obvio, estás todo el tiempo volviéndote loca, tensionando, ay, diciendo, ay, esto no va a poder ser, pero bueno, mira lo que encontré acá. Y al final yo termino disfrutando cuando entramos ya, cuando lo podemos tomar más como un juego y escuchar ya el poema Mm, en castellano y ver cómo lo podemos ahí ajustar. Pero sí, es una multiplicación de los mundos posibles, ¿no? Y la mm. típica es la barra de esta palabra, puede ser esta otra, puede ser esta otra, puede ser esta otra, puede ser esta Pero otra. también es estudiar mucho a ese poeta, ¿no? Para ver cuáles son las Bien. palabras esa enciclopedia que tiene, que las palabras que usa habitualmente, cómo repercuten. Totalmente, ahí va, bueno, lo de una propuesta como que intente ser orgánica, ¿no? Ujú, Algo que a mí me interesa mucho, hay el traductor y poeta Yves Bonfoy, dice que, bueno, el poema como dispositivo en una anclado en una lengua particular es intraducible. ¿Por qué? ujú, Porque cada lengua tiene sus propias resonancias, su propio sistema, o sea que vos no vas a poder traducir eso es imposible. Pero algo que él dice es, pero lo que sí se puede traducir es la poesía. Y él hace la analogía de que si la poesía fuera un árbol, el poema viene a ser un fruto. Entonces vos intentás, bueno, ponerte en ese árbol, ¿no? Es ujú. decir, pensar de qué árbol puede salir ese poema. Entonces es un posicionamiento anterior, ¿no? Por eso yo creo que los traductores que logran un posicionamiento orgánico es, bueno, ponerse en ese lugar como de sensibilidad anterior, ver de dónde, ¿no? Surge eso, y eso también está hecho, por supuesto, de cuestiones materiales, como vos decís, ¿no? De, bueno, elegir qué palabras van a insistir, pero sobre todo qué tono y qué Ujú, sensibilidad va a insistir. ujú. Parece que eso es Muy, más un importante. laburo, la verdad, tremendo el que hicieron ustedes, genial, gracias, porque la necesitábamos en nuestra lengua, porque a Qué veces lindo, la leemos verdad que traducciones en español, es como leer chino, ¿viste? Es como, no llega, estás tratando de rascar algo que sí, no llega a sensibilizarte en un punto, y eso está buenísimo. Además de todo esto, y hablando de lo inacible, el año pasado estuviste dando talleres, no sé si adolescentes. ¿Cómo es el laburo sí. con adolescentes? Digo, porque, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí, a ver, con adolescentes yo lo que intento priorizar siempre es contagiar el entusiasmo y el deseo, que ya lo tienen y cuando lo Ujú, enganchan es como que son absolutamente generosos en todo lo que traen, ¿no? Hay una cosa como de una curiosidad. Por suerte que sí existe, ¿no? Porque a veces yo les pregunto, che, la gente que está con ustedes lee, en general siempre a los talleres de escritura de adolescentes vienen freaks totales, que ujú. me fascina. Hermosos. Pero por suerte sí, ¿no? Porque ahora que está toda esta cosa de los adolescentes, no, Mm, hay muchos adolescentes todavía muy entusiasmados con la escritura, con la lectura, con las ganas de crear. Eh, y mi posicionamiento es, sí, sobre todo contagiar, me parece que antes de ir a cuestiones más de recursos, de cuestiones más formales, es abrir, ¿no? ujú. Y algo que está bueno es no tener prejuicios, me parece, porque a veces uno quiere dar cosas como que le parezca que sean para adolescentes y la verdad que te sorprende mucho cómo a veces corriéndote y dándoles cualquier cosa, por ejemplo, Reel, que no sé, como si te Mm. dijera, ellos entran igual, ahí hay como un entusiasmo y un desprejuicio que está buenísimo y que creo que también como lectoras nos enseña mucho, porque eso es un momento de mucho no estar midiendo como, esto es de tal manera, de tal Mm. otra, ¿no? Como hay una ingenuidad muy productiva, muy linda. Que está buenísimo en un punto, te vuelve a tu propia escritura, ¿o no?
Absolutamente, Digo, absolutamente. Y me desarma muchas de las ideas preseteadas que yo tengo al leer y al escribir también, sin dudas. ideas preseteadas que vienen de la carrera o, digo, de haber estudiado letras o vienen De de la carrera otro. y también en el mismo ambiente literario y poético se van, viste, forjando algunas cosas como alguna idea de lo que, más allá de que intentemos desarmarlo, hay una cosa, lo que es un buen poema, o sea, se te va armando a veces. Mm, Y todo el tiempo creo que tenemos que, al menos yo en lo personal, como que siento que tengo que volver a plantearme la cuestión de volver al juego, volver a lo ujú. lúdico, porque de ahí a veces eso surgen las cosas más hermosas, cuando uno se olvida que está escribiendo. Si estás pensando mucho que estás escribiendo y que tenés que escribir, o sea, como que eso es, me parece que es Claro, totalmente Natalia contraproducente. Leiderman tiene que escribir como Natalia Leiderman, que ya tiene 3 poemarios publicados, pero no puedes Claro, se te volver va armando al algo. lugar previo, ¿no? Sí. Y decir, che, ¿qué quiero escribir yo hoy? Que no Ujú. sé, que no importa que escribí el año pasado, porque además una ya se empieza a distanciar. Hablando de, vuelvo a las Ujú. mutaciones, pero una realmente es una versión distinta a una misma. Por suerte. Eh, por Por suerte, suerte sí, vamos sí, por suerte. evolucionando, sí. O O sea, cambiando, bueno, modificándonos, que está bueno. Y eso pasa también con el lenguaje y el abordaje en el poema, ¿no? sin dudas, sin dudas. Me parece que van cambiando tus obsesiones, tus lecturas, tus ganas de... Eso también vitalmente te conectás con otras cosas, más allá de que una permanezca en las mismas obsesiones, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que volvemos siempre a las mismas ¿Cuáles son obsesiones. tus obsesiones? Digo, porque tenés Animales dorándose al sol en 2016 y pasó mucho tiempo, ¿no? En el medio está Starenka y después pasó como mucho tiempo hasta densa, caótica plenitud, ¿no? Hay obsesiones que reconoces, hay cosas que decís, che, Sí, sigo acá como... por ahí mis obsesiones son muy generales, pero Ujú, o sea, yo siento que tengo una tensión y una permanente búsqueda de, bueno, de intentar entender la pulsión vital del amor, de la muerte, el vínculo ahí entre la destrucción y la creación, entre lo que se deteriora, entre el erotismo y la muerte, parece como muy genérico, pero siento están que son ahí. cosas Ujú. bueno, que vuelven y que intento, bueno, tener una manera como lo más, bueno, detallada y particular, porque a ¿No te veces siento que por harta? ahí, Como no hay un momento que decís, ay, otra vez este tema. obvio, obviamente, ¿Cómo una haces para se porque agota, y siempre por hay, claro, siempre hay intentos de salirse, ¿no? De ahí. ¿Cómo tratás de sí. salirte de estas obsesiones a buscar cosas nuevas? Y bueno, a veces me parece que a veces está buenísimo correrse y llevarse a lugares incómodos. Yo por eso, por ejemplo, empecé a hacer hace unos años taller de narrativa con Leila Zucari. Digo, pues yo no escribía narrativa y a Ujú, mí me resirvió irme para la narrativa porque me devolvió a la poesía de otra manera. ¿Viste? Son ujú, los lugares como que te incomodan, yo creo que te devuelven a lo mismo ujú. ligeramente corrida. Entonces, me parece que es por ahí, o sea, yo no voy, la verdad que no soy de esas personas que dicen, me voy a poner a escribir un libro sobre, no sé, no sé, un viaje al espacio. Si a mí no, yo no conecto con eso, la verdad Ujú, es que no, a mí no es que me puedo poner un plan y hacerlo, ¿viste? ujú. Pero sí creo que te podés como ir corriendo a lugares distintos para después volver a tus obsesiones clásicas, pero más nutrida, como para Desde otro discutirlas lugar. un poco. Sí. Bueno, no quiero que pase más tiempo, porque después me cagan a pedos, lo voy a decir así, claramente. Me dicen, no leyó nada. ¿Tenés algo para compartirnos, Natalia? Sí, obvio. Bueno, les leo De de Densa densa, Caótica dale. Plenitud. Vos me vas diciendo, leo un poema, dos poemas. Mándale nomás. Bueno, otro caballo cruza la ruta. Es marrón con un desliz plateado. Va lento, como un sueño, y tiene el perfume espeso de esa lentitud. Cuando frenamos no modifica ni su paz ni su paso, y recién cuando vuelve a tocar, el pasto del otro lado galopa, se aleja. Podríamos haber muerto, pero no lo mencionamos. No importa lo que podría haber pasado, sino lo que pasó. El destino es tajante y amoroso. Lo saludamos con la mano.
Adiós, caballo, adiós. Yo rezo entrada la noche. El invierno oficial ha dado inicio. Tengo la gata a mis pies. El calor se duplica en mis manos juntas. Yo rezo entre comidas y cada vez que un tren pasa, pido un deseo, y si alguien cumple años, profano su fuego. El deseo se triplica. Y si veo una flor exótica, una nube mitológica, pestañas o dientes de león, todo es un Dios mirando, incandescente, hacia mí. ¿Leo uno más? Sí, por favor. Bueno, leo uno un poquito más largo, que hablando de los sueños y eso se llama Quedarme en la cama un rato más. Uh-huh. Quedarme en la cama un rato más. Resplandecen todavía en mí partículas del sueño, ínfimos restos marinos, esos que se te pegan después de largas horas de fundirte en el océano. Es hermoso que todo esté por expandirse, una tela rosada, elástica, dulzona, meterse en el chorro de agua limpia del día limpio que empieza. Te engañan, el día tiene piel áspera y dientes filosos. En cambio, esta masa blanda, aterciopelada, con aroma a jengibre. Ni siquiera sé todavía si soy un gato, un hombre, una mujer, un rifle, un cachorro, horneándose bajo el cuerpo fogoso de su madre. ¿Por qué insisten en sacarlo de ahí, arrancarlo? Es un cachorro, por Dios, déjenlo en paz. Mis manos están entre mis piernas, enamoradas de su calor, y no tienen nada que ver con explosivos. No quieren ir en busca de nadie, no quieren abrirse, rozar, sacudir, agarrar, cerrarse, apretar. Quieren ser estos animales blancos de 5 piernas que son. Un chico que me gustaba una vez me dijo: yo sé perfectamente cuando estoy soñando y cuando no. Su certeza me rompió el corazón. Me gusta ser difusa y horizontal, no estar a la altura, alinearme lo más posible con la tierra sin tocarla. Hay que aclarar. Afuera hace frío, y el frío me vuelve compacta, sólida de un golpe, estrecha. A veces me gusta entregarme, hoy preferiría no hacerlo. No escucho a nadie que me reclame. ¿Algún bebé llora por mí? ¿Algún pájaro herido? Nadie toca el timbre ni golpea la puerta. Recomiendo los paréntesis, su gloria secreta. Recomiendo actuar varios papeles si una no tiene testigos. Yo no quiero morirme, pero tampoco jactarme de estar viva. Me identifico más con los muertos que con los vivos. Sobre todo me identifico con las camas, su forma imperturbable de mirar. Nacimiento, sexo, enfermedad, sueño, hasta romperse. Siguen rompiendo contra mí los sueños que tuve. Mi cama es un barco, atravesó la noche. ¿Quién quiere terminar el viaje? Traigo conmigo cartas. El ruido del día podría aturdirlas. El viento podría despedazar un papel tan fino. Un sueño empieza antes de empezar y no es cierto que termine cuando amanece. Es tan rosada esta suspensión, no pienso tocar la orilla. Tremendo. Me quedaría todo el día escuchándote leerte. Sería agotador para vos. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias por darnos este tiempo de tu vida, por los poemas, por las traducciones. A todos los oyentes, vayan a buscar los libros de Natalia, que están en todos lados, se consiguen, así que... Y salió por Santos Locos, y la verdad que se consigue en muchas librerías. Pregunten porque tienen muy buena distribución en Santos Locos. Muchísimas gracias y ojalá que nos crucemos por ahí, y si no, volvamos a estar acá con un nuevo proyecto. Chau, chau. Me encantaría. Muchísimas gracias por la invitación. Una felicidad enorme estar acá. Bueno, chau, así chau. Pasaba Natalia Leiderman por Desbocados este 15 de abril de 2025, porque ya había estado por acá, pero acá la tenemos de nuevo hablando de sus concepciones acerca de la poesía, del poemario y muchísimas cosas más. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 11 de la mañana. Chau. Solem, un lugar dedicado a la práctica exclusiva de Pilates.